Pues bien, vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos están siguiendo ya en esta transmisión 7:30 perdón, 7:36 de la noche, para hablar acerca de las historias y leyendas de nuestra gran comunidad, de esta hermosísima comunidad que es Caracoles, que como lo vimos con el arqueólogo Yari, es una comunidad que data por los hallazgos prehispánicos del 500 antes de Cristo, es decir, todos aquellos amigos que viven en Caracoles, a los cuales les mandamos un saludo, viven en una comunidad prehispánica, antiquísima, muy, muy, muy vieja y con tantas historias y leyendas que el día de hoy tenemos un gran invitado de allá de Caracoles, un gran amigo, al cual agradecemos por haber aceptado la invitación para hablar acerca de esas historias, esas leyendas que se escuchan en la calle, que han pasado de padre a hijo, del abuelo, esas algunas otras historias que incluso ya se están comenzando a perder y otras que siguen muy vivas en los corazones de nuestros hermanos de allá de la comunidad de Caracoles. Y pues bien, damos la bienvenida al licenciado Juan Plácido Gómez y agradecemos por haber aceptado esta invitación y que nos hable de esas historias, esas leyendas de esta gran comunidad que es Caracoles. Hola Leo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Me da muchísimo gusto y aprovecho para felicitarte, Leo, por las actividades que has estado realizando, en donde de alguna manera estás fomentando la identidad pues, de la zona, ¿no? De los que aquí vivimos. También, bueno, te agradezco la invitación para poder participar el día de hoy en esta charla sobre nuestra muy querida, pero muy querida y hermosa zona de Izhuatepec y concretamente Caracoles. Fíjate que Caracoles, te voy a describir cómo es Caracoles a partir de un poema, de unas notas de un amigo que llega por primera vez a Caracoles y dice, lugar de arroyos cantarinos y torrentes terribles, donde aún volaban libélulas, mariposas y por la noche luciérnagas. Había también muchísimos árboles de pirul que perfumaban las tardes lluviosas. Esta zona del mundo es linda, al pie de una gran montaña llamada Tepetlacat. Aquí conviven comunidades con nombres encantadores, el Chapulín, el Jacalón, los Arbolitos, Piedra Grande y desde luego Caracoles. Imagínate, con eso nos da una idea de cómo es la belleza de Caracoles. Pero bueno, para hablar ya sobre la historia y las leyendas, es necesario primero ubicar en el contexto a Caracoles bajo tres situaciones muy concretas. Primero, 1950, 1960, hay un incremento poblacional en donde provoca que haya un desplazamiento de la gente y una migración enorme a la zona conurbada de la Ciudad de México. Y bueno, no podría faltar la gran dimensión territorial que pertenecía al ejido de San Juan Izhuatepec y por supuesto la hacienda del Risco. Esos tres elementos de alguna manera conjuntaron lo que tendría a ser la historia de Caracoles. Los primeros pobladores que llegaron a asentarse a Caracoles, déjame decirte que compraron sus tierras y viven ahora, para que podamos ubicarlos, a lo mejor muchos que nos ven pueden ubicar Acueducto. De Acueducto hacia abajo, hacia lo que es el Deportivo Caracoles, es el primer asentamiento que se da. La gente que viene de algunos otros lugares, de algunos lugares, le compran ahí a algunos ejidatarios, a don Horacio García, a don Moisés, a Celso, a Gabriel Maldonado, a la familia Rivas, a Luis Rivas, seguramente muchos que me están escuchando lo conocen, el famoso Chile Verde, y también algunos otros ejidatarios como los Riveras. Hay una anécdota que nos comentan los vecinos que decían, oye, los ejidatarios que decían, oye, ¿cuánto me vendes el terreno? Dice, mira, pues yo la verdad, yo no sé leer y no sé ni escribir, solamente conozco los de a mil. Y entonces, bueno, ese es un dicho que queda muy plasmado de cómo la gente, cuando llega a este lugar, pues hace estas compras y los ejidatarios, la gente que vendió, pues se da a entender que pues a veces eran de a mil o muchos más, ¿no?
Fíjate que la gente que habitaba aquí era gente que vivía en la zona, pero además trabajaba en algunas empresas o algunos comercios, algunos lugares de la zona, pero también estos vivían de la siembra. En la parte alta del cerro y la parte mediana de Caracoles, la gente sembraba el maíz, el frijol, calabaza, cebada, trigo, chilacayotes, nopales, habas, chícharos, alberjones, pero todo esto que ellos sembraban obedecía a un ciclo anual, es decir, era por siembra temporal. Y bueno, finalmente luego pues venía la otra parte, que era la cosecha, ¿no? Había una gran enorme de magueyes, habían tlachiqueros todavía que hacían la extracción del aguamiel, y bueno, para fermentarlo y obtener el pulque. Se puede decir que nuestros pobladores jamás padecieron de hambre, porque si no comían pues lo que ellos sembraban, pues comían generosamente pues lo que la naturaleza daba, y te estoy hablando pues de que había verdolagas, había quintoniles, había quebraplatos, pápalos, hongos, setas, y había una especie, las chapulines, y había una especie de molusco que se llamaban caracoles. Y aquí quiero hacer un espacio. Muchos se preguntan, ¿por qué caracoles? Pues déjame decirte que la colonia tenía una abundante zonas de caracoles de este molusco, porque al ser un animal herbívoro, se alimentaba de las hojas y plantas en descomposición. Y no vas a creer, pero el lugar en donde más caracoles había, ni siquiera te puedes imaginar. ¿En Bueno, pues dónde, déjame dónde decirte, estaba? el Panteón de Caracoles. En el Panteón de Caracoles, justamente en esa zona, había una cantidad impresionante de caracoles, de ahí que se le denomina o se le llama a la colonia Caracoles. Esa es la historia de aquellos entonces, cuando la gente originaria, la gente que venía de algún lado, pues viene y se asienta. Pero también déjame decirte que si no vivían de la cosecha o no vivían de los gusanos, también había otras cosas. Había animales y se alimentaban de la codorniz, del conejo, de la liebre, de la ardilla, zorrillo, mapache. Bueno, algunos dicen que en la zona del cerro, que es el cerro Tepetlacatl, llegaron inclusive en aquellos entonces a ver, a ver lobos en esa zona, ¿no? Y bueno, así como te voy comentando, como empieza a poblarse la comunidad, empieza a haber una traza de las colonias, de sus calles. Caracoles, a diferencia de casi la mayoría de la zona oriente de la zona, de la región, tiene unas grandes calles, unas grandes avenidas. Pues cuentan que en 1968, en plena situación del problema en Tlatelolco, había una persona que se dedicaba, o estaba estudiando, y que él fue el que hizo la traza, de este lugar. Todavía vive esta persona aquí en la colonia Caracoles. Y bueno, déjame decirles que Caracoles tenía una vasta variedad de árboles. Teníamos el pirul, copal, tepozán, pino, eucalipto, muchas plantas, el huizache, girasoles, unas flores blancas impresionantes que además eran comestibles. Y luego viene ya la parte, algunos nos han referido, y que por mucha razón, de que primero se pobló el Jacalón. El Jacalón es lo que ahora muchos conocen como Constitución de 1917. Y luego de Jacalón, hay otra zona en donde se llama el Polvorín. El Polvorín es en donde la Marina tenía unas grandes extensiones de tierra, y ahí procesaban todo lo que se refiere a la pólvora. Y bueno, ¿por qué no hablar? Y mucha gente con nostalgia recordará un lugar hermoso, un lugar bello que se llamaba el Ojito de Agua. Este Ojito de Agua estaba, haz de cuenta que entras a la colonia Caracoles, en la parte sur,
en donde ahora está construyéndose la nueva preparatoria, y justamente aquí en este lugar cumplía tres funciones. Una, pues era un lugar para estar, la gente iba y ahí estaba, ¿no? La otra, la gente iba y lavaba, porque bueno, en ese momento, en aquel entonces, pues no teníamos lo que es redes hidráulicas, no tenemos toda una serie de infraestructura que tuviéramos agua. A la gente lavaba ahí en el ojito de agua, o a veces iba para estar, y bueno, pues todos recordamos con mucho cariño, con mucha nostalgia este lugar, ¿no? Y bueno, va pasando el tiempo, va empezándose a colonizar la zona, y déjame decirles que ocurre un fenómeno interesante. Vienen diferentes gentes de la República Mexicana, el desplazamiento, la migración, y van concentrándose regiones o zonas de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato, de Chiapas, y zona de Oaxaca. Esa zona, yo creo que la más impresionante, la más fuerte, la más unida, es la zona de Oaxaca, que ubica lo que es la parte sur, la parte alta sur de la colonia. Y bueno, estaba muy interesante, porque pues somos una colonia multicultural, y habrás de saber que cuando tenemos la oportunidad de servir y de platicar con ellos, pues los diferentes guisos o las diferentes costumbres pues hacen un contraste o un mosaico increíble de posibilidades, ¿no? Y siempre ha sido muy interesante, muy rico nuestra colonia en Caracoles. Pero la historia tiene que ir siguiendo, tiene que ir pasando, y finalmente en Caracoles habían dos opciones. Al inicio de que viene la gente a sentarse, había la agricultura, el maíz, el frijol, como ya te comentaba, y entonces la gente decía, bueno, pues ahora ya tenemos la cosecha, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces, bueno, pues algunos tenían todavía su molino para moler el maíz, para el nixtamal, para la tortilla, o bien el metate, y algunos otros, pues teníamos que ir a un lugar allá, a San Pedro Jalostoc, que seguramente mucha gente recordará, en un lugar cerca de la iglesia de San Pedro, y ahí molíamos, y bueno, pues ya regresábamos con el maíz ya molido, y lo traíamos a hacer el nixtamal, ¿no? Y las tortillas. Fíjate que en aquel entonces también, pues la gente se alumbraba con el quinqué, con el quinqué de petróleo, y con el fogón, y utilizábamos, bueno, el carbón, utilizábamos la leña. Caracoles tuvo dos lugares donde vendían históricos, donde vendían el carbón, donde vendían el petróleo. Y bueno, esto empieza conforme va creciendo la colonia, pues surge la necesidad de tener energía eléctrica, de tener luz. Y pues todos nos preguntábamos, bueno, ¿y ahora de dónde o cómo, no? Y entonces, algo bien chistoso, seguramente muchos recordarán, el Chapulín. El Chapulín es una zona que a lo mejor, para ubicar a algunos que no conocen bien la zona, está pegado a la Clínica 76. Esa es la zona del Chapulín, la entrada a San Pedro Jalostoc y la entrada a Constitución. Y más adelante hay una mueblería, la mueblería Luz, bueno, que en algún tiempo fue otra mueblería. Pues desde este lugar, desde esta zona, estamos hablando que nos llevábamos la luz en cables, atravesaba el cablerío, lo que es el Jacalón y lo que es el Deportivo Caracoles, que en aquel entonces no era deportivo, en aquel entonces era un llano con muchos árboles, que formaba parte de la hacienda del Risco. Estamos hablando, ¿qué años? ¿En los 70 más o menos? ¿60? Más o menos 65, 70, más o menos en aquella época. Y entonces, bueno, pues se resuelve de alguna manera el tema de la luz. Pero bueno, como no había agua, que era otro problema para resolver, la gente o lavaba en el ojito de agua, o lavaba en la zona de Jacalones, donde está la telesecundaria, la secundaria del Risco, ahí lavaban, o bien se iban a lavar
a una empresa que se llamaba Tubos. Seguramente han oído escuchar de la parada Tubos. Y ahí había una avenida, pues ahí lavaba, ¿no? Y otros, viene aquí lo mágico también, ¿no? Iban a lavar a un lugar que se llamaba El Chocolatazo. Un lugar histórico en donde todos los jóvenes, los chavitos de esa edad, que salíamos de la escuela, que salíamos a pasear y que no teníamos pues, ningún espacio para hacer nada, pues nos íbamos al Chocolatazo. Famoso el Chocolatazo, pues Pero todos ¿por los... qué se llamaba Chocolatazo? Porque acá nuestro amigo Armando Castillo, que a veces comparte unas fotos hermosísimas desde Caracoles y que compartió alguna vez una foto de Chocolatazo y a quien por cierto le mandamos un saludo y un fuerte abrazo al hermano Armando Castillo, ¿por qué le llamaban el Chocolatazo? A este lugar donde se divertían los jóvenes antes. Fíjate que era un estanque de agua. Como realmente es una especie de cuenca, lo que es la parte baja de Caracoles y Constitución, lo que es Constitución, que era Jacalones, habían unos escurrideros y habían unas zonas naturales en donde se encharcaba el agua de manera natural y pues, pero pues imagínate tú, agua y pues toda la tierra de la zona, y luego pues, ¿Cómo terminaba? el movimiento de todos nosotros era increíble, ¿no? Era impresionante. Pero fíjate que lo hacía muy rico el Chocolatazo porque en la zona sureste, en la parte sur, había unas especies de cuevas, pequeñas en donde pues era algo así como nuestra playa anexa al Era el Chocolatazo. Acapulcazo. Sí, sí, era el lugar ahí, ¿no? Haz de cuenta que un Tulum caracoleño, ¿no? Esa la utilizábamos ahí, muy padre, muy padre. Y bueno, es histórico, ¿no? Hay cosas históricas en la colonia que nos hemos identificado, el ojo de agua, el chocolatazo, y bueno, hubo la necesidad de llevar agua a la colonia. Y entonces uno de los fundadores de la colonia, muchos, eran 3 o 4, pero recordemos mucho a un señor que se llamaba Don Benja, que después tuvo una carnicería, fue de los primeros que tuvo pipas y empezó a llevar agua a la colonia. Y bueno, pues la pipa llegaba en grandes, donde imaginábamos, hay grandes tambos, y él llegaba y llenaba, ¿no? Llenaba los tambos con agua. Claro, nos cobraba por ella. Y bueno, pues muchos recordarán al famoso Pitirijas. El Pitirijas era el chofer de Don Benja, que era el más conocido que Don Benja. Bueno, a quien estén oyendo y ubiquen a Menja, pues es el papá del Chopper, el que tiene la carnicería sobre Cerro de las Cruces. Él es de los primeros que tuvo la venta de agua. Y luego, bueno, ya en esos tiempos tenemos otro problema. Y el otro problema es el transporte. No había transporte, no había forma de moverse, algunos lo hacíamos caminando, otros en caballos, otros en mulas, otros en burros, pero la mayoría era caminando. De hecho, hay una historia de los ejidatarios que entre ellos, en reuniones de ejidales, decían, oye, vamos a Caracoles, estaría loco para ir allá. Entonces, imagínate. Estaba muy lejos. Para aquel entonces, bueno, yo creo que no estaba muy lejos, ¿no? Y así se fue teniendo agua, ¿no? Y luego viene la cuestión del transporte que te comentaba y empieza a construirse la línea San Pedro-Santa Clara, compra un terreno en lo que es Cerro de las Cruces y si no mal recuerdo es Cerro de las Cruces que con la primera cerrada de las Cruces y Tejocote, y compran un gran terreno que ahora, bueno, ya no existe, pero ahí fue la primera terminal de los San Pedro, Santa Clara, unos carros enormes. Alguna vez vi que publicaste algo así, un carrote grandísimo, verde, con rojo, una franja blanca, y un gran escándalo que tienen ahí los hombres con un motor impresionante, ¿no? Y bueno, ya resolviendo el problema del agua, de la luz, del transporte, pues empieza el boom económico, ¿no? Y empiezan a ver los negocios y empezamos a ver las tapalerías, la de Pelayo,
empezamos a ver las farmacias, empezamos a ver, y bueno, y hay gente en la farmacia del Chino, la farmacia de Cruces, la Tlapalería de Pelayo, y son históricas porque pues toda la vida, de hecho algunas todavía existen, las paleterías y todo. Y aquí viene una leyenda. Quienes en Caracoles seguramente conocemos la leyenda. Es la leyenda de Pelayo. Pelayo es un personaje de los primeros que llegan a sentarse, a vivir aquí en Caracoles, con muchos hijos. Ellos se dedicaban, fueron los primeros que se dedicaron a transportar material para construcción para todas las calles. Cuenta la leyenda que Pero antes de seguir, déjeme decirle que un joven allá en Caracoles, cuando ahora nos estuvo escribiendo, nos dice, ¿sí existió Pelayo? ¿Sí es que? No es, ¿sí existió Pelayo? Claro, De que se cuenta de esta historia que ahorita nos va a decir esta leyenda, pero hay jóvenes ahora que no creen que existió este personaje. A ver, díganos la gran historia, la leyenda. Es todo un personaje. Hay varias leyendas en la colonial. Vi por ahí que te comentaban de la Llorona, te contaban de que asustaban en el Deportivo, todo ha pasado, todo ha sido cierto, bueno, todo ha sido comentado. Y resulta que con Pelayo sí existió, de hecho todavía tiene sus hijos, su esposo, bueno, su esposa no sé si todavía viva, pero tiene a sus hijos, grandes personas, muy trabajadoras. Entonces resulta que alguna ocasión a Pelayo se le aparece la muerte, ¿no? Y le dice, oye, Pelayo, yo te voy a dar dinero, pero a cambio de que te dé dinero, tú me darás tu alma, pero además me harás cada año una misa en donde donde colocarás una gran cruz y agasajarás al pueblo. Y esa es la historia. Se le apareció alguien, le dijo que le iba a dar dinero y que a cambio tenía que en la parte alta del cerro colocar una cruz y además hacer una fiesta cada año. Déjame decirle que durante muchos años esta se hizo realidad. Cada 3 de mayo, el día de los albañiles, el día de la Santa Cruz, se oficiaba una misa en la mera punta del cerro que todavía permanece una cruz y en donde, pues gracias a esa actividad, muchos chavillos como su servidor, jovenazos, jovencitos, pues subíamos con nuestra petaca a vender helados, a vender paletas, y ya era para nosotros algo increíble, ¿no? Porque todo el mundo nos compraba, porque además ahí arriba pues, hacían comidas, unas grandes comelitonas. Yo no sé si le dio dinero o no le dio dinero, pero lo que sí le digo es que cada año había misa, había comelitona y había posibilidades de nosotros de subir a vender nuestras paletas a ese cerro. ¿Cómo ve? La gran historia de Pelayo que bueno, fue la muerte o no sé quién, y le dijo, aquí tendrás mi tesoro. Y bueno, ¿y usted lo conoció a Pelayo, a la persona? Sí, cómo no, sí lo conocimos. Después, fíjese que, digo, no me gustaría comentar mucho esa parte, pero perdió un poquito la razón. Él tenía un problema de una hernia enorme, impresionante. Sí lo conocimos, como no, además era una persona interesante. A él le debemos una cuestión que se perdió en la colonia. Él fue de los primeros que empezaron a generar en Semana Santa, antes de Semana Santa, como una especie de huehuenches. Los huehuenches tradicionales en algunos otros lugares, él los llevaba. Y él fue de los fundadores de un grupo de Semana Santa, del cual más al rato le platicaremos, o en alguna ocasión platicaremos, porque él fue parte importante, histórica de este grupo y de los huehuenches. Interesante. Y Muy interesante. Y estas otras leyendas que incluso que la Llorona también espantaba a algunos niños, a algunas personas allá en Caracoles, e incluso no sé si lo vio usted, de algunos comentarios que hablaban de que andaba la Llorona, incluso personas que todavía vivieron mucho tiempo con la conmoción, nos escribieron ahí por medio del perfil. Cuéntenos qué se cuenta, qué se dice entre la gente este tema de la Llorona. fíjese que habían 3 lugares que al parecer espantaban. Era el llano,
o donde se construyó después el Deportivo Caracoles, el Panteón, pero el que más sonaba y más impresionaba, y además es por la parte donde yo vivo, era la zona de la Barranca, una zona donde ahora se llama la calle Camino Real. Esa zona, esa calle, que por cierto en el 2002 más o menos tuvimos un gran problema porque se inundó. En las cuestiones de mejoras tapamos el arroyo natural con concreto, y en 2002 algo así parecido, ahí doña Rosaura, que muchos la recordamos, era la responsable de esa zona, se inundó, se abrió por completo, y bueno, es una parte ahí de esa zona. Pero imagínese usted que ahí la Llorona, pues oíamos nosotros, cómo gritaba, cómo lloraba, y gritaba, ay, mis hijos, ¿dónde están? Y bueno, todos se nos ponían los pelos de punta, ¿no? Todos empezábamos a sudar, porque básicamente, pues era siempre en la noche, y pues imagínense, no podíamos ni siquiera dormir, porque en aquel entonces, pues imagínense qué casas de concreto o casas íbamos a tener. No, eran casas de lámina, habían algunas, digo, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? En origen. Ya después, bueno, se fueron construyendo las casas de tabique, de concreto, pero en aquel entonces, no, nada. Y la verdad es que cuando llovía, se caía el cielo, se caía el cielo. Híjole, hay muchas historias de ese tipo que nos han ahí, a veces hasta hecho llorar. Y bueno, fíjese que hay gente, por ejemplo, cuando se da la terminal, todos pues recordamos con mucho cariño el primer bolero, al primer lustrador de zapatos, y era un señor que pues siempre andaba gritando, ¿no? Que boleada, boleada. Este señor, pues el papá de uno que seguramente todos conocíamos, a Canuto, que era una gente que ahí, pues era muy conocido, ¿no? Y bueno, va pasando el tiempo, y bueno, va generándose muchas cosas en la comunidad, y empezamos a tener altas zonas de concentración de venta, y tenemos una venta, una concentración en el lugar de la primera Cerrada de las Cruces y una en Nevado de Toluca, que es el antecedente de lo que luego serían los mercados, el mercado de Benito Juárez y el mercado Hermenegildo Galeana. Y bueno, también Caracoles ha sido una zona guapachosa, charanguera y toda serie de cosas. Y justamente aquí en lo que se hace la primera concentración, pues es una pista de baile donde hay unos grupos muy famosos que tocaban música de cumbia, salsa y todo eso. Y bueno, pues estamos hablando pues del sonido Yengere, del Como Estrella, del Omelenco, Casanguero, Espacial, bueno, en fin, una impresionante gama de sonideros. Y claro, pues habían varias pistas, ¿no? La del Movimiento, la Zulianita, la del Omelenco, y en fin, todo eso, ¿no? Pero regresando un poquito, dice que empieza en el mercado que ahora es el mercado Benito Juárez, que está sobre Mezquital y Esmeralda. En este lugar era un tiradero. Las empresas de aquella época iban y tiraban a sus cosas. Y les refiero a esto porque era muy gracioso, porque nosotros íbamos a recoger, porque llegaba la Jumex y aventaba los desechos, pero desechos les estoy hablando que buenas pulpas, buena fruta, había inclusive de chicles, unas grandes porciones de chicles, y bueno, era para jugar y todo, ¿no? Pero también había una zona en donde había de ese famoso pica pica, también se utilizaba, era muy dado que los fines de año pues hicieran lumbradas en las calles, y mucha gente pues llevaba el pica pica, pues porque tardaba mucho en quemarse, y bueno, ese es así como que muy interesante, ¿no? Y luego, bueno, imagínese usted que, bueno, ya hay agua, hay luz, hay transporte, hay comercio, y viene un tema ahí importante, la educación. Y entonces se empieza la gente a organizar, y se consigue la escuela.
La primera escuela, seguramente todos la conocen, la Emiliano Zapata. Se empiezan en sus saloncitos muy modestos Más o menos, todo. ¿en qué años era cuando se comenzó a construir la Emiliano Zapata? Yo creo que fueron en 1968. Hablan de una persona que se llama Prudencio Telles, que es el que empieza a generar todo lo necesario para la construcción de esta escuela. Y bueno, pues allí las primeras generaciones, le tocó a mi hermano ser de las primeras generaciones, y cuatro cosas importantísimas de ahí. Primero, hay frente a la escuela, frente a los salones de la escuela, había un lugar donde habían hormigas. Era un gran hormiguero. Todo el mundo lo veía y todo el mundo lo admirábamos, pero nunca nos acercábamos. Esa es la primera. La segunda historia, y muchos seguramente se acordarán, aquellos famosos taquitos enrollados. Ver unos taquitos que en la hora del recreo, unos taquitos enrollados, nada más bañados con salsa verde y con tantito cilantro, y era una delicia, ¿no? Esa sería la segunda. Una tercera, había una señora, desde entonces fíjese que Caracoles ha sido un cunero de gente de bien, de gente que le gustó o que le ha gustado participar y generar condiciones buenas para la colonia. Y había una señora, la señora Juanita. La señora Juanita fue de las primeras que se dedicó a la gestión y nos gestionó para las escuelas unos desayunos que, bueno, según usted ya no los alcanzó a ver, pero su papá sí, que venía una lechita, un pan exquisito, un pan bolillo y una palanqueta. Y eso se lo debemos a Juanita, que fue la persona que por ahí los gestionó. Y así se van construyendo. Fíjese que otra, hay una, por último, nunca se nos va a olvidar los que tuvimos a la maestra Irma. La maestra Irma era la más ruda de la escuela. Tenía un tino, nos aventaba ¿cómo se llama? ¿Borrador? El borrador y nos pegaba. Nos jalaba de las patillas, nos pegaba con la regla. Era una señora bastante ruda. Y entonces, pues, ¿quién no va a conocer a la maestra Irma, no? Todos los que tuvimos la oportunidad de pasar por ahí con ella, pues nos recordamos, ¿no? Y luego fíjese que... Pero también en la historia de la Emiliano Zapata es que la construye la misma ciudadanía, las mismas personas, habitantes de Caracol, construían los salones, construían esa historia interesante, ¿no? O sea, es una escuela construida por los propios habitantes de Caracoles. Sí, fíjese que nada ha sido gratis para la colonia, ¿eh? Nada. Todo el pueblo se ha volcado para la construcción y la mejora de todo. Desde la iglesia, las escuelas, las calles, las avenidas, la gente ha participado. Siempre ha dado lo mejor de ella. Los gobiernos realmente a veces solamente han sido, pues, proveedores de materiales. Le voy a comentar la cuestión de la telesecundaria. Hay una telesecundaria y que está ubicada sobre Iztaccíhuatl. Esta secundaria, dicen algunas personas que en algún tiempo estuvo de manera provisional en una calle que se llama Tlalayote. En esta calle Tlalayote, en el número 39, de una persona que se apellida Aguilar, que dicen que en aquel tiempo fue delegado de la colonia, que ahí fue de manera provisional. Este lugar está sobre Mezquital y Popocatépetl. Pero bueno, luego se consigue el terreno allá en Tepozanes y Iztaccíhuatl, y la gente, también nos dicen la gente, que los alumnos tenían que llevar, pues, su tabique, su piedra, su bote de arena, su bote de grava, y todos los demás pues iban a hacer faenas los fines de semana o entre semana. Por 1988 más o menos, en aquel entonces yo formaba parte del grupo de Semana Santa de la representación teatral. Entonces un amigo que se llama Rogelio, que es como el Morocco, nos dice: oye, algo está pasando en la telesecundaria, parece que la quieren desaparecer, la quieren quitar, está la fuerza de seguridad y no sé qué tantas cosas. Y entonces nos dicen: oye,
que si les vamos a apoyar con el grupo. Y recuerdo, y desde ahí jamás se nos va a olvidar, porque además ha sido una persona con una calidad moral en la colonia, Ciro Lozano. Ciro Lozano, conjuntamente con mucha gente, Gabino Torres, el profesor Tobón, fueron los que empiezan la construcción de esta telesecundaria. Y bueno, ya con Ciro Lozano defendemos la comunidad, el pueblo defiende lo que le había costado, porque en algún momento querían desaparecer todas las telesecundarias. Y Ciro Lozano, conjuntamente con muchas otras personas y el pueblo, pues le ayudamos para que esto no sucediera, ¿no? Y así ha pasado todo. José Vargas, cuando dice que construyen, toman la escuela primaria Hermenegildo Galeana, cuando van a construir, no quieren dársela, y entonces él lleva un gran número de personas, 200, 300, con picos, palas y todo, y se sientan, pues que se llevan a la cárcel a don Pepe Vargas por alborotador y porque no tenían los permisos, y bueno, toda una serie de cosas. Y ahí, bueno, al final de cuentas, en algún momento, se logra todo un espacio impresionante, era de los Manso, ahora sé que es papá de los jugadores, que era dueño de aquí, que jugaban fútbol. Y es en donde ahora está la escuela, un kinder, el centro de salud, en donde estaba una biblioteca y una lechería que bueno, ahora la han quitado para poner esta cosa del teleférico, pero todas las escuelas les ha costado a la gente. Y bueno, luego viene el tema de la iglesia. La iglesia también tiene su historia. Resulta que originalmente la iglesia, el terreno de la iglesia, estaba en donde hoy está el consejo, en la calle de Iztaccíhuatl, pero resulta que en algún momento viene un sacerdote y el sacerdote le dicen que hay que oficiar la misa allá en aquel lugar y dijo, no, yo no voy, yo no voy para allá, yo ni voy a ir. Y entonces él hace que lo hagan hacia abajo y se construya justamente pues al pie de la colonia, lo que es la calle Cerro de las Cruces. Y bueno, pues ahí han pasado infinidad de sacerdotes. El que más duró fue el padre Bernardo, que era quien más, pues más tiempo, le dedicó mucho tiempo. Ahí la parte, la familia de Pelayo y todos ellos, pues han ayudado muchísimo en todas estas cosas, ¿no? Más o menos de qué año es la iglesia, bueno, que se empezó más o menos a construir. Yo creo que la iglesia, déjeme ver, pues ha de haber sido por ahí como por los 64, 65. No, fue como por el 68, más o menos igual. Sí, más o menos por el 68. No tengo exactamente clara Sí, la pero fecha, más. más o menos porque coincide con la construcción de la, ¿cómo se llama? De, de la terminal de los camiones. Más o menos es, más o menos paralela. Sí, más o menos su construcción, más o menos como por esa fecha. Miren, nada más, vamos a hacer un paréntesis. Martínez Marco nos escribe de los taquitos, del que nos platicaba hace rato en la Emiliano Zapata. Dice, sí, esos taquitos eran riquísimos en salsa verde, sin nada adentro, Ah, pero si hoy los vendieran serían los tacos más pobres, pero en ese tiempo eran los más ricos y aún así todos los podíamos comprar. Recordando, esos tacos eran riquísimos con su salsita. sí, les llamaban los tacos pobres. Ah, ¿sí? Sí, y bueno, todos recordamos a la señora que los vendía, era mamá de una persona que también tiene su historia en la colonia, del tal, una persona que le decían el Gori. Ah, pero y también déjenme contarle esto, Elvira González, aquí también le mandamos un saludo igual que Martínez Marcos, dice que también ella tuvo a la maestra Irma y a la maestra Paola, muy rudas las dos canijas. No, increíbles. Pero fíjese que había un contraparte. Aquí en la colonia, también con una calidad moral impresionante, estaba la maestra Ruth. La maestra Ruth es una persona de veras increíble, ya falleció, es la mamá de Daniel, la mamá de Elvira, de mucha gente. Daniel ha sido una de las gentes también muy participativas en la colonia, que conjuntamente con Ciro Lozano y algunas otras personas,
pues se les debe mucho que la zona haya crecido. Este era el primer kinder particular, el primer kinder particular que tuvimos en la colonia, y es un recuerdo de una preciosidad de mujer, la maestra Ruth. Sí. Su hermano que se apellidaba Isuet, él fue también delegado de la colonia. Sí, cómo no. Claro que sí. Sí, también esto recordar la importancia del profesor Ciro para el crecimiento de la colonia, alguien muy comprometido con las causas justas y el desarrollo de la comunidad de Caracoles. Sí, sí, sí. Yo creo que han sido muchas gentes han sido parte, pero muy, muy importante en la colonia. Déjeme comentarle, por ejemplo, que habían unas personas que don Eduardo Pérez Arroyo, se le debe mucho a don Eduardo Pérez Arroyo. ¿Y por qué lo comento? Porque yo creo que la historia debe de recordarlos. Hoy los jóvenes, las nuevas generaciones, pues ya tienen una colonia pues con todos los servicios, pero no nos ha sido fácil, ha sido muy complicado. Y déjenme comentarles que no han sido reconocidos el trabajo de esos luchadores sociales, de esa gente que de manera generosa, de manera gratuita, le dieron mucho a la comunidad. Y vale la pena comentar a don Pepe Vargas, a don Eduardo Pérez Arroyo, a doña Rosaura Álvarez, a don Antonio Sánchez Delgadillo, el Felipe Villanueva, Felipe Cruz, don Luis Osorio, Delfina Vázquez, Rosa Urrutia, Narcisa, Víctor Montes, Osvaldo Martínez, la Chata, la famosa Chata, ¿quién no va a conocer a la Chatita? Soberanía de las Cruces, de las primeras vinaterías, Juanita Hernández, Gregorio Hernández, la señora Hilaria, don Lucio Rivera Roldán, el delegado Salatiel, en fin, todos ellos, y además, bueno, posteriormente ya los que hemos tenido la oportunidad de servir como consejos, en donde estamos hablando de Federico, de Dimas, de la señora Emilia Islas, de Dimas Villar, bueno, si se me olvidan, hay muchas gentes, pero hay gente, aquí la colonia ha sido un semillero, inclusive de artistas. Teníamos nosotros un artista, y vale la pena hablar, don Crispín Alcázar Partida, que además de ser maestro en Bellas Artes, era un pintor extraordinario. Eran de los primeros que llegaron aquí. Él vivía ahí por Cerro de la Mesa, en ese lugar. Y bueno, hay muchas cosas de qué platicar, cómo se da el deportivo, qué se hace, cuánto el panteón, hay muchas hectáreas que ahí se perdieron, y bueno, reconocer a algunas personas de Constitución, de los jacalones, que aquí estuvieron con nosotros mano con mano para defender pues, la causa de la colonia. ¿Cómo ves, señor Leo? ¿Cómo ve? Muy, muy interesante. Incluso había hablando históricamente, era parte, Caracol, una parte del Risco, ¿no? De la hacienda del Risco. O Sí, estoy mal. Es muy poca, Una la parte, ¿no? zona de Cusco, la mayoría era del ejido de San Juan Izguatepec. El ejido de San Juan Izguatepec abarcaba inclusive hasta la parte del cerro en donde sembrábamos, y la parte de ejido abarca lo que ahora es Colinas de San José, toda esa franja, lo que es el deportivo, lo que es la petrolera, sube para la parte de Catepec, que también es Tlalnepantla, y corre esa franja todavía hasta las antenas. Esa todavía es la parte de la Hacienda del Risco. Y una de las, fíjese que cuando la gente se organiza, las cosas funcionan. Nos organizamos la gente de Constitución de 17, que es los Jacalones, y Caracoles, y logramos el Deportivo Caracoles, con Georgina Morales, que es una de las herederas del Risco, donde estaban las caballerizas, porque déjame decirle que había caballerizas y teníamos una guardia montada, ¿eh? Habían montados aquí y venían y cuidaban a la gente. Bueno, Georgina Morales, que es muy amiga del presidente municipal, pues cede a las necesidades de la comunidad y logramos el Deportivo Caracoles. Una lucha de comunidades que fueron muchos los que participaron, ¿eh? Perfecto. También hay que mandar un saludo muy cariñoso a la señora Clara Lazo, que también ha participado
bastante en la comunidad, ha ayudado a enormidad, es una persona, híjoles, me quedo muy corto en las palabras en todo lo que ha hecho el Clarita, que se le conoce en Caracoles. Sí, es histórica, Clarita, es histórica. Muchos de ellos, inclusive cuando ella participó para el Consejo de Participación Ciudadana, muchos dijimos, con Clara vamos, porque es un referente moral, Clarita. Hay mucha gente aquí, y una de ellas es ella, con una referencia y una calidad moral y de mucho trabajo. Sí, como no, ella tuvo un negocio durante muchos años, ahí sobre Cerro de las Cruces, un fotoestudio, que era, bueno, además de otros, muy próspero. Sí, como no recordar a Clarita, y le mandamos un saludo enorme, ¿no? Perfecto. Pues no sé si algo más nos quisiera compartir de la colonia. Estas charlas es mucho, como usted lo comentaba en un principio, para tomar identidad, recordar a todas estas personas que algunas en las nuevas generaciones las han olvidado, pero que construyeron las calles, construyeron, pusieron la iluminación, lucharon que hubiera iluminación, el transporte. Hoy, digo, nuestras generaciones, si nos quedamos sin wifi, estamos llorando. Si nos quedamos sin internet, estamos chillando, pero quiero que recuerden que no había calles, no había nada. Y que poco a poco su generación fue construyendo esas calles, esas veredas. Es muy importante también esta charla porque casi siempre en las noticias los referentes de nuestras comunidades de la región Ixhuastepec es violencia, pero la violencia no nos define en nuestras comunidades. Hay historias hermosísimas de construcción y de una red social que ha trabajado por la comunidad. Hay un amor hacia la comunidad que tenemos que otra vez retomarla y enaltecerla. Hay un amor a la comunidad ha construido las veredas por donde caminamos. Sí, indudablemente, Leo, como usted lo dice, yo creo que las generaciones hoy deben de entender que nos costó mucho trabajo a mucha gente, que mucha gente ha dado la vida, nada más déjeme comentarle que en la calle de Acueducto, cuando se echa el pavimento de esa zona, justamente al hijo de la que hoy es mi suegra, le matan a su hijo, la máquina, que escarbaba para pavimentar. Entonces ha costado mucho, no ha sido fácil, no ha sido gratis, toda la colonia ha batallado, ha sufrido cuando tuve la oportunidad de servir en la colonia como presidente del consejo, pues hicimos mucha obra, pero cantidad de obra, lo que es la parte colmena, digamos que la parte media de la colonia hacia arriba, pues todo lo urbanizamos, de banquetas, arroyo, guarniciones, en fin, muchas cosas. Nos tocó luchar por el kinder, por el teatro al aire libre con Federico, por casas de cultura. Es decir, hicimos mucho trabajo, como todos los que han pasado, todos los que han sido antes y después que nosotros. Déjeme recordarle una anécdota. La guerra de los hidrantes, la guerra del agua. Hace muchos años, la gente, ya teníamos agua los demás, pero sobre la periferia no tenían agua, ni en la parte alta, ni en la parte central, ni en la parte norte-sur. Y entonces tenían un hidrante. Este hidrante significaba que la gente iba y tomaba agua de ahí en cubetas y se la llevaba a casa. Resulta que alguna vez una autoridad amenaza a esta gente, había un hidrante en el Panteón con una persona que se llamaba Guadalupe Gervasio, que era la que coordinaba ahí, y la querían quitar. Entonces la verdad es que nos organizamos el pueblo y bajamos y no permitimos que se lo llevaran. Y lo que logramos fue que después introdujeran el agua potable hacia las comunidades, ¿no? Entonces Caracoles no es solamente violencia, no solamente son muertos, no solamente es drogadicción, no. Caracoles es historia, es belleza, es trabajo, es hermandad. Y yo creo que eso nos ha generado ese sentido de pertenencia, de querer a nuestra comunidad, de querer a su gente, y aquí estamos hasta todavía luchando en algunas otras cosas, quizá ya no con la intensidad de antes,
o con los cargos de antes, pero aquí estamos para seguir sirviendo a la comunidad, sin nada que pueda ahí reflejarse, ¿no? Y yo creo que en todas las colonias pasa lo mismo, pero yo le hablo de aquí, de Caracoles. Yo, por ejemplo, conozco muy bien a su papá, a don Genaro, un hombre de lucha, un hombre tenaz, un hombre que la ha echado para adelante. Y que yo platicaba hace muchos años, por ahí por el 90, 92, con el problema de la Ruta 100. Yo terminaba por ahí la carrera y compartíamos algunas cosas sobre este terrible problema. Él fue presidente también de su colonia y luchó mucho por tener condiciones. Y así, la mal llamada zona oriente ha sido de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de cooperación con toda la gente. Y yo creo que merecemos que tengamos mejores gobiernos, que tengamos mejores condiciones de vida, porque la gente pues da lo mejor y yo creo que merecemos gobiernos mejores. Así es. Ya nada más dos últimas cosas que me gustaría pedirle. El árbol, el icónico árbol, cuando uno entra a Caracoles, que está ahí, que nos platique un poco ese árbol. Todos entramos y el referente, si te vas a ver con alguien, en el árbol, ahí en la entrada de Caracoles. Y la última, si nos puede ahí revisando en sus documentos, para cerrar, el poema este hermoso que nos habló al abrir esta charla, porque a mí me gustó porque hasta había libélulas. Qué hermosa. Casi vamos a transportarnos a ese momento con este poema, estas dos, y cerramos con lo que usted guste platicarnos. Claro que sí. Fíjese que el árbol, la parada del árbol, se da de manera circunstancial. Cuando se hace la calle, la avenida, la mal llamada Pichardo Pagasa, ese era un camino, déjeme decirle, un camino hermoso y un camino natural, que era la vereda que nos comunicaba Caracoles con San Juan Izhuatepec, con San José y con San Isidro. Era un lugar en donde la gente paseaba, iba y porque por ahí pasa el acueducto Chiconautla, que es el que distribuye el agua para todas las zonas. Entonces, cuando hacen esa construcción y queda en la mera esquina del Deportivo Caracoles y de la Pichardo Pagasa, de manera accidental, de manera fortuita, pues está el árbol. Y entonces es referente. ¿Y dónde vas? ¿Dónde nos vemos? En el árbol. Por ejemplo, pues diferentes gentes, pues ya dicen, lo toman como la parada del árbol. Es hermoso, es todo un pirul, porque aquí en Caracoles el árbol que más había es pirul, ¿eh? Era el árbol, digamos que genuino, que la naturaleza aquí nos había brindado. Y bueno, por ejemplo, tenemos el Deportivo Caracoles, que en su mayoría todo es pirul, en su mayoría. ¿Por qué? Porque es una reflexión, es algo de lo que ahí nació, de lo que la naturaleza nos dio. Y bueno, este poema es increíble. Yo nomás, lo último que le faltó a mi amigo fue decir que también en el día teníamos otro tipo de animal que seguramente muchos recordarán. Unos animalitos verdes que se llamaban mayates. Estos mayates les colocábamos un hilo y los traíamos volando como si fueran un papalote. Y los drones de antes. ¿Cómo? Los drones de antes. Sí, eran los drones de antes. Y era una belleza porque justamente cuando había el ciclo de la siembra, cuando el maíz estaba convirtiéndose, cuando daba sus elotes, era cuando más teníamos, ¿no? Y bueno, el tema, el poema de... El poema. El poema de mi amigo es un artista, a cual le mando, si nos está viendo, le mando un saludo. Dice: Caracoles, lugar de arroyos cantarinos y torrentes terribles, donde aún volaban libélulas, mariposas y por la noche luciérnagas. Había también muchísimos árboles de pirul que perfumaban las tardes lluviosas. Esta zona del mundo es linda, al pie de un gran montaña llamada Tepetlacatl. Aquí conviven comunidades con nombres encantadores: el chapulín, el jacalón, los arbolitos,
Piedra Grande y desde luego Caracoles. La existencia de muchos magueyes facilitaba el trabajo del tlachiquero para la extracción del aguamiel, fermentarlo y obtener el pulque. Es decir, es hermoso, desde ahí nos da una idea de lo inmenso, de lo bello, de lo maravilloso que era nuestra colonia, y que sigue siendo, pero en aquel entonces era disfrutar lo verde, todo lo que estaba en nuestras manos. Caracoles, la mal llamada Jorge Jiménez Cantú, aunque yo creo que un día vamos a tener que volver al nombre de Caracoles, porque cualquiera que vayamos o cualquiera que viva en Caracoles, no decimos jamás Jorge Jiménez Cantú. Amamos en nuestro nombre original, Caracoles. Y cuando alguien le dice, oye, ¿cómo le hago para ir a tu colonia? Ah, pues ahí en Indios Verdes agarras el camión verde del Santa Clara o agarras la combi. ¿Cómo dice? Caracoles. O sea, es algo que todos mundo le decimos así, pero bueno, algún día le cambiaremos el nombre. Bueno, siempre y cuando también la comunidad pues así lo quiera, ¿no? Porque no podemos hacer nada. Yo soy un hombre demócrata, yo soy un hombre de instituciones, soy un hombre que digo que la gente diga qué es lo que hay que hacer. Eso es importante, no hacerlo porque uno quiere, ¿no? Y bueno, Leo, de veras agradecerle infinitamente, agradecerle a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, de vernos a través de tu página. La verdad es que quiero solamente decir una última cosa. Leo, necesitamos ser un municipio, porque necesitamos mejores hombres, mejores mujeres que nos gobiernen, que tengan la sensibilidad, que rescaten la historia, que tengamos mejores servicios, que tengamos mejor seguridad pública y que esto cambie. Yo le apoyo, le reitero mi amistad, le reitero mi compromiso con mis comunidades. Le estoy infinitamente agradecido por su invitación. Muchísimas gracias, con gran orgullo y amor. Merecemos ser libres, merecemos ser nuevo municipio y gobernarnos a partir de nuestra historia, nuestras raíces, a partir de lo que amamos de nuestras comunidades. Pues bueno, yo con esto pues ya me despido. Última cosa, se llama el Cerro Tepetlacali, y los Tepetlacalis eran donde se guardaban unas cajas de piedra donde se guardaba lo más preciado de las familias. Entonces, trayéndola a la actualidad, aquellos que viven en Caracoles son lo más preciado que tenemos. Entonces, siéntanse orgullosos en Caracoles. Yo lo sé que así se sienten. Aman a su pueblo, porque cada vez que platico, como es con usted, híjole, irradia amor al pueblo de Caracoles, porque le ha costado, porque les ha costado construir todas las veredas. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo el día de hoy. Muchísimas gracias en verdad, de corazón. Gracias a usted, licenciado Juan Plácido, por permitirnos conocer las entrañas, la historia de este gran pueblo que es Caracoles. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.